Buenas tardes, días, licenciado. Somos del Grupo Aurora y vamos a hablar sobre la línea del tiempo de la educación, de la psicología educativa. Hablaremos del conductismo, cognoscitivismo y el constructivismo. Primero tenemos el cognitivismo, que es una corriente psicológica especializada en el estudio de los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. Se supone que hay varias acciones. Está el almacenar, reconocer, comprender, organizar, utilizar la información percibida a través de los sentidos cuando alguien está aprendiendo. Y también esta busca conocer el entendimiento a la realidad a partir de las transformaciones. O sea, todo lo que pasa en su alrededor tienen un entendimiento en la que la persona que está comprendiendo pueda verlo de manera real y de manera que está pasando. ¿Siente? Ok, en el cognitivismo tenemos que es el conocimiento funcional. Cuando la persona se encuentra delante de algo que ya ha conocido, puede anticiparse, o sea, de acuerdo a la experiencia que ha vivido, a saber lo que va a pasar. También es una evolución de la psicología conductiva porque explica la conducta a partir de los procesos mentales de lo que ha sucedido y pues trata de explicarla, ¿no? Según como una persona también es cómo procesa la información y cómo entiende el mundo y el entorno del que lo rodea. O sea, adopta cada tipo de conducta de acuerdo a las cosas que ha vivido y pues así de esta manera también procesa toda la información de lo que está pasando. En la teoría desarrollada por Jean Piaget expone estos atributos que son primero la organización, que viene de diversas conductas dependiendo de la situación en la que esté pasando el sujeto. También la adaptación, que es cuando llega nueva información y la persona, el individuo, hace el de acomodarse y acomodar cierta información. Ok, tenemos ejemplo del cognitivismo en el aula, como por ejemplo que podemos citar varios niños que estén jugando el juego de la memoria, que consiste, ¿no?, en ayudar al niño a que tenga estos procesos mentales y los ejercite recordando. Podemos también eso, utilizarlo en todos los niveles y en varias edades y es súper simple, fácil para la comprensión de los niños. También podemos usar la música para que a los niños que les guste cantar, una buena técnica para tener la memoria. Ellos van recordando las melodías, van recordando todo acerca de eso y eso pues tiene un proceso mental y así también aprenden las tablas de multiplicar a través de canciones y así. Muchas cosas que se puede usar el cognitivismo. ¿Me entiendes? Ya, siguiendo la exposición, vamos a hablar un poco del conductivismo, perdón, que se efectúa dentro del siglo XX con John Watson, la teoría de Watsoniana. En 1920 nos habla del paradigma de la psicología académica en Estados Unidos. En 1950 podemos ver el movimiento conductista entre los autores Edward Tolman, Clark Polk y Skinner. Skinner lleva el conductismo a lo más alto, lo cual tiene unos aportes del conductismo, objetivos del aprendizaje elaborado, enseñanzas programadas y programaciones conductuales. Dentro también del conductismo podemos ver condiciones para el aprendizaje, como vendrían a ser las situaciones donde se da la conducta, emisión de la misma, contingencia de reformamiento, también técnicas de aprendizaje, ¿no? Como está el moldeamiento, imitación, el rol del maestro, que vendría a ser el directivo y el controlador. En la palabra maestro es clave, el aprendizaje gira, ¿no?, en torno a él. Él enseña y el alumno aprende, tiene una comunicación indireccional. Él tiene el poder, la autoridad y toma las decisiones en el aula. El estudiante se considera receptor pasivo.
El maestro enseña y dirige el aprendizaje. Uno de los ejemplos del conductismo en el aula podría ser, en el aula podría darse en el caso de un maestro que esté enseñando a los alumnos la tabla de multiplicar, está explicándole teóricamente, ¿no?, el proceso matemático, que es una operación aritmética que consiste en sumar tantas veces un número como indique otro número, y él ya da por sabido la práctica y obliga a los alumnos a aprenderse las tablas de multiplicar de memoria, porque es el método que a él le han enseñado. En el caso de que un alumno o más respondan teóricamente bien, le premia con un positivo o una pegatina, que es lo más común. En el caso de que el alumno realice cualquier otro método, como pueda ser, por ejemplo, que se sume con los dedos, no lo da por válido y lo obliga a que utilice el método que él le ha enseñado. No se sabe contestar por qué no ha estudiado, se le castiga. Otro hábito conductista en la escuela se ha dado durante muchos años, es cuando el profesor entra en clase, los alumnos, ¿no?, se ponen todos de pie, formando y saludan todos a la vez al maestro. Inmediatamente el profesor devuelve el saludo y pregunta a los alumnos uno a uno, pasando lista, si han hecho los deberes. En el momento en que entra el maestro, tiene una reacción automática, no importa la actividad que estén realizando, reforzada positivamente o negativamente. En un último ejemplo de enseñanza conductista puede ser el caso de que un alumno tiene un problema en casa y por esa razón, ya sea una discusión entre los padres de los alumnos, que le haya afectado mucho al alumno, o que tenga un familiar muy enfermo, no haya podido realizar, ¿no?, los deberes. En este caso el maestro le explica que no es excusa, a la que que la escuela se viene a trabajar y los problemas de casa se dejan en casa. Eh, Ok, siguiendo con la línea tenemos el constructivismo. Podemos delimitar un poco el concepto para esto. En cuanto a las teorías del conocimiento y el aprendizaje de emergencia de este concepto alrededor de la concepción constructivista, las pretensiones son que tenga un análisis, ¿no?, en diferentes situaciones en las que el alumno pueda utilizar las operaciones mentales de orden superior y otros procedimientos que les permitan formar estructuras cognitivas. Bueno, es la palabra en la que nos vamos a quedar, estructuras cognitivas. Crear aprendizajes significativos y propios del alumno que él va construyendo de acuerdo a muchas variables, como por ejemplo está la experiencia y pues las guías. El constructivismo también se refiere a todas las teorías y las prácticas que se enfocan sobre en que los individuos crean su propio sistema para aprender a través de sus experiencias. Esta estructura significativa a donde se construye la personalidad del ser humano. O sea, aquí ellos ya, de acuerdo a sus capacidades y sus conocimientos, ellos buscan construir su propio aprendizaje y su forma de percibir el mundo. Siguiente. Tenemos las facetas. Ok. En lo psicológico, los modelos teóricos no ven a veces al ser humano como receptor pasivo de experiencias y aprendizaje, sino como constructores, como decía, por eso es constructivismo. Y son activos a través de las estructuras de la relación. Y están en el psicológico, están las fases, se le enseña a pensar, a enseñarle sobre el pensar exactamente y sobre la base del pensamiento. O sea, su estructura cognitiva va más allá de solamente la conducta, como el conductismo. Y depende de estos dos puntos, de la representación inicial en la que se tiene la nueva información, cuando llega nueva fuente de conocimiento, él ya la va almacenando. Y de la actividad externa o interna en la que se desarrolla. Hasta aquí van las actividades de que si se aprendió algo de manera teórica, también se puede hacer una actividad y eso ya, de acuerdo a cómo lo recibió, ya pues crea una estructura en sí. Tenemos en lo social, aquí nos habla un poco de Lev Vygotsky y él también ha aportado este tipo de modelo, ya que el aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino que más bien social. Él hablaba mucho del aprendizaje social
y de la interacción humana, porque esto influye en lo que el niño, la persona, el individuo, sea adulto o menor, esté aprendiendo. Siempre va a influir la interacción social. Individualizarse en el sentido de permitir que cada alumno pueda trabajar a su propio ritmo. O sea, aquí hay dos puntos. El primero, de interacción social, que puedes aprender a través de otras personas, socializando, y también el de uno mismo, que va teniendo su independencia y su propio ritmo de aprendizaje, ya que cada persona tiene diferente ritmo. También es necesario promover la colaboración del trabajo grupal, ahí va la interacción, en la que se establecen relaciones con los demás, se aporta la motivación y se aumenta pues la autoestima. En la parte filosófica tenemos que lo que implica el conocimiento humano, esto también no se recibe de forma pasiva, sino que es procesando y es lo que se va construido activamente el sujeto. También se sostiene el conocimiento en la que permite que la persona organice, ¿no? Y haga paso por paso todo lo que ha vivido y ya lo puede experimentar de manera. Esta enseñanza constructivista y filosófica considera al humano que él siempre está en una construcción de su interior. Claro, esto tomando en cuenta de que el ser humano nunca deja de aprender, está aprendiendo todo el tiempo, entonces es así como que siempre está en una constante construcción de su interior. Para el constructivismo, la objetividad en sí misma separa del hombre, que no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de donde resulta imposible a veces aislar al investigador de lo investigado. Todo eh, bien construido, de acuerdo a lo que va teniendo nuevas informaciones, y él ya lo va captando dentro de su ser, y eso cada vez va aprendiendo. ¿Entiendes? Ya, ok, vamos a ver un poco el balance crítico del enfoque de este modelo. Hay los que son más representativos, que está el pedagógico, que es el enfoque constructivista en una concepción individualista, ya que no establece diferencias entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Además, también esto brinda poca atención al desarrollo de operaciones intelectuales e instrumentos de conocimiento, ya que no distingue entre dos conceptos y las operaciones intelectuales. Aquí habla el balance. El didáctico, que también desarrolla una débil reflexión sobre las enseñanzas y un excesivo predominio del plano metodológico, toda la metodología que se usa para aprender, ¿no? Genera un clima de excesivo relativismo, porque se necesita la relación, como dice Vygotsky. Y también, por último, mantiene una visión del estudiante como si fuera el que construye su propio conocimiento, desconociendo así el papel de la cultura y el contexto. Sin embargo, todo esto en sí, cada parte de esto se une para que el alumno pueda construir su propio conocimiento y lo pueda tener de acuerdo a lo que él sienta, lo que él piensa y su ritmo. Un ejemplo de este modelo en el aula es que se pretende, por ejemplo, que el estudiante cree sus propios conocimientos tal cual, y es que el alumno es responsable de su propio aprendizaje. El maestro únicamente apoya y orienta, motiva y explora, ¿no? Junto con el profesor. Un ambiente en una clase en la que el profesor puede dar la materia en la que interactúan todos ellos. Por ejemplo, puede ser que una profesora da el tema sobre el presidente de España, y así, ¿no? De varios temas, y le pide a los alumnos que saquen sus ejercicios del día anterior. Ahí se ve un conocimiento previo. Y le pregunta si alguien sabe cómo se llamaba este. Al no poder, cuando alguien no dice ninguno, entonces ella va poniendo en la pizarra, y pues de acuerdo a eso miran sus apuntes y pues pueden no saber o no la respuesta. De esta manera, al final el alumno da un nombre del primer presidente. Una vez esto, la profesora pregunta de que si alguno sabe sobre este presidente. Ahora casi todos los alumnos levantan la mano, por lo que la profesora va diciendo a diferentes alumnos con la mano levantada que le vayan diciendo algo que sepan sobre este presidente, y así todos van acordando, ¿no? En la que ella, en algunos casos, termina contemplando la información, va brindando, ¿no?, este apoyo, y a la vez que ellos van recordando y pues construyendo su propio conocimiento.
Luego, y antes de irse, les manda lo que tienen que hacer para leer al día siguiente. Y así funciona como es en construcción del constructivismo, cada quien desarrolla su aprendizaje. Bueno, y en conclusión, con esta exposición, en nuestra opinión, ¿no?, personal, podríamos decir que el constructivismo es una corriente muy útil en el aula, ya que se ejercita la motivación de los niños, el hecho de obtener una recompensa a causa de una buena conducta, repercute positivamente en el rendimiento y facilita también así el aprendizaje. Además, posibilita, ¿no?, que la dinámica de la clase sea más cooperativa y beneficie la educación de todos los alumnos. Por el contrario, en el conductismo, abusar tanto de los refuerzos positivos como negativos no es bueno para la educación de los niños, ya que ellos también deben comprender cuál es la razón por la que deben estudiar. Y por último, pensamos que el cognitivismo es un método más común, popular y utilizado por todo el profesor actualmente. El método que nosotros vemos más efectivos es el cognitivismo, ya que pensamos que es el método más práctico tanto para el profesor como para los alumnos. Y este sería el fin de nuestra exposición. Muchas gracias.